Bien. Eh, bueno, práctico 8. Diferencialidad. Bien, entonces como ya lo han visto en el teórico, tenemos como seguir la analogía de cálculo 1, tenemos funciones continuas, ahora queremos más regularidad, queremos velocidades, queremos tangencias, o sea, queremos derivadas. La idea es, al principio, lo primero que podemos hacer, que son lo que van a llamarse derivadas parciales o direccionales, que es lo que trabajamos primero, es como adaptarlo ya de cálculo 1 a cálculo 2. Es decir, no sé si se acuerdan, pero cuando nosotros calculamos límites direccionales, en práctico 7, restringíamos nuestra función a una recta o una curva, ¿tá? Y ahí nuestra función se volvió una función de una variable sola. Eso sería una función de cálculo 1, y eso se puede derivar, se puede estudiar la continuidad, etcétera, como cálculo 1. Entonces, la idea es empezar a hacer lo mismo ahora, que es lo que nos va a llevar a la definición de derivada direccional. Entonces, solo para recordarles, ¿no? Tienen f, que va de Rn en R, si quieren. Sn piensen que es 2 o 3. ¿No? Un punto P en Rn. ¿Sí? Entonces vamos a definir las derivadas direccionales, ¿no? O sea, si quieren una dirección B, ¿no? P y B son dos puntos de Rn. El B lo estoy pensando como un vector y el P como un punto. Es lo mismo. ¿No? Simplemente son formas de pensarlo distinto. Entonces, definimos la derivada direccional según B de f en P como esto. T tiende a 0. Esto es un cociente incremental. Y fíjense que es un cociente incremental de cálculo 1. Es decir, observen que acá la única variable que hay ahí, lo único que se mueve es t, que como sería la x en cálculo 1. Y acá también. Es un cociente incremental, donde la función ahora que estoy derivando no es f toda entera, sino es f restricta a una recta. ¿Qué recta? La recta que pasa por P y tiene dirección B. Gráficamente sería esto. Se lo voy a dibujar como si estuviéramos en R2. Pero es lo mismo. Tenemos acá P, tenemos acá B, y tenemos la recta. Es una T, sí. O sea, esto es una T y esto es una T. ¿Tá? Entonces lo que hacemos es restringir f a esta recta. O sea, esta es la recta alfa de t igual a p más t por b. Con alfa de 0 igual a p. Entonces lo que estamos haciendo arriba, esto de acá, entonces es, o sea, si yo le llamo, le pongo un nombre, es decir, si f de p más tb es igual a f de alfa de t, es f, valor en la recta. Si esto le llamo un nombre, le llamo a esta composición de funciones, le llamo g, por ejemplo, o sí, phi, le voy a poner. Entonces, este límite que estoy recuadrando se escribiría así. Vamos a escribir
Así. Límite cuando t tiende a 0 de phi de t menos phi de 0 sobre t. T es una variable muda, es la variable que voy moviendo. Es como la x. Dicen que es la x. No uso la x porque la x la voy a guardar para coordenadas del plano, ¿no? Como f de t igual a t cuadrado en cálculo 1. ¿No? ¿Por qué escribo esto? Solo escribo esto para hacer énfasis que este límite, esta definición de derivada direccional, es una derivada de cálculo 1, donde la función que estoy derivando es la composición de f con una recta. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, en otras palabras, tienen acá R2, por ejemplo, o Rn. Acá tienen la f, que va a R. Y acá tienen la curva alfa, que va de R, si quieren, la recta. Acá. Tienen alfa. Y esto que está acá es lo que yo llamé phi, que es igual a hacer primero alfa y después f. Alfa lo que me da es la curvita esa, que pasa por P. Mandar el 0 en P y acá f de P. Entonces, ¿se entiende lo que está pasando? Todavía no sabemos qué significa derivar en varias variables, pero si agarro mi función y me restringo una recta, eso se vuelve una función de una variable sola, ¿no? Entonces eso lo puedo derivar porque ya lo sabía derivar de cálculo 1. ¿No? Y a esa derivada es lo que llamo derivada direccional. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Esto lo vieron en teórico? Supongo que sí, lo que está yendo. ¿Lo habían visto? No, no entiendo cómo de una función pasa como a una recta. Esa parte no la entiendo. Claro, nuestra función f, piensen en que n es igual a 2, estamos en R2. Mi función f agarra a alguien de R2 y me da un real, se va de R2 a R. Pero ahora si yo, en vez de agarrar mi función y evaluarla en R2, en cualquier punto R2, solo me restringo a una recta, ¿no? Es como que le bajo una dimensión, si quieren, al dominio, en un sentido, ¿no? Entonces ahora mi f la restringo, o sea, le achico el dominio solo a una recta. Entonces como que la obligo a hacer de una dimensión menos el dominio, entonces una variable menos, entre comillas. Esa es la recta que estoy eligiendo. Es decir, si arrancamos de cero, elegimos un punto del plano, piensen en el Rn como el plano, y una dirección, ¿no? Entonces ahora me fijo todos los puntos que están partiendo de esa dirección desde f, que es una recta. Esa recta. Ahora mi f solo la evalúo en esa recta, ¿no? Si solo la evalúo en esa recta, mi f, fíjense que una recta es isomorfo a los reales. Es decir, una recta en el plano, si quieren, si piensan en un subespacio vectorial de dimensión 1, es R, ¿no? Esto es, entre comillas, R. O sea, al restringir acá la función f, es como restringirla a un R. Entonces se vuelve una función de una variable sola. Formalmente es esto que está pasando acá, ¿sí? En realidad no es exactamente la f, sino es la f compuesta con una curva, en este caso una recta. O sea, la definición, o sea, la que vamos a trabajar es esta, ¿no? Esto que está acá. Lo único que quiero que se meta en el chip de que es como la primera aproximación de derivadas que tenemos en dos variables. Es decir, no sé derivar en dos, tres o cuatro variables, pero puedo volver a mi función de n variables en una función de una variable si me restringo a una recta. Y eso sí lo sé derivar. Entonces lo que estoy haciendo es eso. No sé si sigue siendo un poco entreverado lo que acabo de decir.
Es como que tomás, lo único que te importa de la función es la recta donde está el punto. Sí, exactamente. Y derivás, o sea, lo que derivás es a partir de la recta, digamos. Claro, derivo, o sea, esto acá es, por las dudas, la definición de f' de t, de cero, perdón. Es decir, ahora mi nueva función va a ser f restricta a la recta. A esa función es la que yo le llamé phi. Phi es f solo evaluada en la recta. ¿Ah? Y esa nueva función, que es f en realidad, pero solo evaluada en la recta, ¿ah? Se vuelve una variable sola, entonces la puedo derivar como derivaba antes. ¿Ah? Ahora vamos a ir ejemplos, obviamente. ¿Ah? Pero una derivada direccional no es más que restringir en función a una recta, volverla a una función de cálculo 1 y eso poder derivarlo. ¿No? Siempre y cuando, en el caso que exista, ¿no? O sea, puede no existir este límite y no tener derivada direccional. ¿No? Las derivadas parciales son un caso particular de esto. Esto es la derivada direccional. ¿No? Las derivadas parciales, que son las que vamos a usar todo el tiempo, ¿sí? Son derivadas direccionales donde las direcciones que voy a tomar para las derivadas parciales son las direcciones canónicas. Es decir, los vectores de la forma que escribimos como E1, En, o sea, 1, 0 y 0, 1 en caso de R2. Con esos Bs, con esas direcciones, son las derivadas parciales. Ahora escribo esos ejemplos. Direccionales con direcciones canónicas. ¿Tá? Y por lo general las escribimos, ahí le ponemos como una notación especial. Por las dudas. ¿Cuál es la notación de esto? La notación de esto se escribe así. La derivada parcial según B en P. Así se escribe la derivada direccional de F según B. ¿No? Cuando hago derivadas parciales, si estoy en R2, por ejemplo, son las derivadas según X y según Y, lo que llamamos eso. ¿No? Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, si F de R2 en R, ¿no? Tenemos que la derivada parcial según el vector canónico E1, que es el vector 1, 0, en P, esto es lo que vamos a empezar a escribir así. Vamos a hacer así. Esto lo vamos a empezar a escribir así. ¿No? Vamos a hacer una notación. Las derivadas parciales. ¿No? Y va a ser literalmente lo que escribí arriba con esta dirección. ¿No? Límite de f, acá venía p más tb. ¿No? Es esto. Menos f de p sobre t, cuando t tiende a 0. Y si p lo escribo como p1 p2, y el otro vector es t, 0, esto me queda este límite. P1 más t, 0, P2, perdón. Y esta es la definición, si quieren, de derivada parcial. Ahora vamos a ver que en la práctica esto es mucho más fácil.
Pero la definición es esto. Es en el caso particular en que es azul, esa recta azul que dibujé, es paralela a uno de los ejes. En este caso, es paralela al eje X, cuando me muevo en la dirección de las X. Pueden pensarlo de otra forma. Hay muchas formas de pensar esto. ¿Sí? Derivadas direccionales, ¿tá? Por ejemplo. ¿Tá? Para visualizarlo. ¿Tá? Imagínense que tienen, recuerden, en R2, perdón, en R, en cálculo 1, la derivada era la pendiente de la recta tangente. ¿Recuerdan? Lo que pasa es que ahora en los gráficos no tengo una recta tangente, tengo muchas rectas tangentes. ¿No? Las derivadas direccionales es elegir una dirección en la que quiero buscar las rectas tangentes. En otras palabras, imagínense que tienen el gráfico así. ¿No? Entonces el gráfico. ¿No? Si esto es el gráfico de f, adentro de f en el segundo límite dice P1 más T, P2. Simplemente reescribí eso, esto de ahí adentro. ¿No? Imagínense ahora dibujan el gráfico de la función f. Ahora en vez de ser una curvita, es como una sábana. ¿Sí? Sí, el gráfico de f empieza a ser así. ¿No? Algo que se levanta. Por ejemplo, si acá está P, acá está f de P. Bien, entonces, ¿qué es la derivada direccional? Es fijar la dirección B que dijimos hoy. Estoy dibujando ahí abajo. B. Considerarse toda la recta que pasa en esa dirección. Y ahora solo me fijo la función arriba de esa recta. Si se fijan, arriba de esa recta es como agarrar un plano parado en esa recta y cortar el gráfico. Y me va a quedar algo así. Etcétera. El dibujo es horrible, perdón. Capaz que lo dibujo así. No, está medio mal así. Es como que solo me restrinjo a este plano. No sé si lo están viendo. Yo tengo mi sábana, lo que está abajo es el dominio de la función, y solo me restringo a una recta. Y ahora como que corto mi gráfico con... Solo me fijo el gráfico en la dirección B. Ahora mi sábana, que es el gráfico entero cortado con esto, ahora sí me queda una curva. Es lo que dibujé ahí en verde. Y esa curva sí tiene pendiente, digamos. Tiene una recta tangente con cierta pendiente. Esa es la derivada direccional según B, esa pendiente. Es decir, acá tengo una recta tangente, voy a poner con otro color. Acá tengo una recta tangente, o si quieren, si veo el plano amarillo solo me fijo en el plano amarillo, lo que tengo es algo así. Es literalmente cálculo 1. Acá está la imagen de F. Acá está la recta. Esta es la recta P más PB. Recta P más TB. ¿No? Este es el eje Z. ¿No? Y acá tienen esto. ¿No? Y acá está P, F de P. Estoy haciendo el dibujito solo, o sea, le resté la dimensión que no me interesa. Es esto que está acá. Ah.
Y bueno, y esta pendiente que aparece acá, esa pendiente, que es la derivada de cálculo 1, es la derivada direccional según B, de f. Por lo tanto, como les digo, estamos agarrando en función de dos variables o más, nos restringimos a algo que es de una variable sola, eso me da las mismas herramientas. O sea, ahora puedo usar las herramientas que tenía el cálculo 1 y derivo. ¿No? Pero bueno, está. Mucha interpretación. De esto repiénsenlo ustedes de nuevo varias veces. ¿No? El dibujo capaz que no está muy bueno. Si se entendió además. Entonces, después vamos a ver qué significa diferenciabilidad. ¿No? Porque derivabilidad, o sea, las derivadas parciales, si bien me van a ayudar un montón, no va a ser exactamente el análogo de derivada en funciones de varias variables. ¿No? Es como una aproximación nomás. Después vamos a ver bien por qué, pero o sea, lo que ya tiene que chocar es que estoy tomando límites direccionales. O sea, me estoy restringiendo a rectas. Y como ya vieron, en cuestiones de continuidad, por ejemplo, tomar límites direccionales es peligroso, porque pueden existir límites direccionales y no existir el límite, por ejemplo. Así que por eso ya hay algo ahí que tiene que saltar. Ahora después definimos diferenciabilidad. Pero ya quiero encargar con el ejercicio 1 porque ya podemos hacerlo. O antes de arrancarlo, un comentario. Las derivadas parciales, ¿no?, van a ser lo mismo, o sea, en la práctica, que pensar a una variable fija y la otra como variable, ¿no? Y ahí es derivar como cálculo 1. Ahora con el ejemplo va a quedar claro, ¿no? En esta definición que vimos acá, si se fijan en lo último que escribí, está medio prolijo, la segunda variable, o sea, la segunda entrada, la f, el P2, queda quieto siempre. Solo me muevo en las x, la derivada parcial según x. La derivada parcial según y es análoga, no la escribí. Entonces, solo se mueven las cosas que están en la x, la y como queda fija. Por eso voy a poder pensar la y como constante, en este caso. Y al derivar la derivada parcial según x, va a ser literal pensar la y como constante y derivar según x como si fuera el cálculo 1. Eso va a ser lo que vamos a hacer casi siempre, para calcular derivadas parciales, siempre que se pueda. Entonces el comentario es ese, ¿está? Para calcular derivadas parciales, uno puede pensar a la variable que no está derivando como constante, ¿no? Y ahora lo van a ver en el ejercicio 1. En el ejercicio 1 nos dan una chorrera de funciones y tenemos que calcular sus derivadas parciales, ¿no? Entonces, lo primero que aparece es esta función, f de xy a por x a la alfa más b por x a la beta. Tenemos que calcular las derivadas parciales, ¿no? Vamos a calcular primero esto, en un punto P1, P2. O si quieren, capaz que esto les va a quedar más cómodo. El P1, P2 lo voy a escribir como xy. Bien. Primero escribo la definición. Y después le voy a decir que exactamente igual a que es. La definición es esto. Límite de f de x más t y menos f de xy sobre t cuando t tiende a 0.
B por I, sí, gracias. Gracias. Esta es la definición. ¿Está? Voy a escribir esto bien quién es. O sea, ahora sustituyo quién es F, ¿no? Esto es A por X más T a la alfa más B por I a la beta. Eso es lo primero que aparece, el primer sumando, menos F de XY, menos esto. ¿Ah? Esto sobre T. Pero, si se fijan ahí, se tacha esto con esto, y me queda esto. Bueno, fíjense que esto que aparece acá es una derivada que ya tienen que reconocerla de cálculo 1. Esto es la derivada de esto con función de cálculo 1, si se dan cuenta. En vez de ponerle t, si quieren ponerle h, si están acostumbrados a eso en el cociente incremental. Pero es la derivada de lo que marqué en azul, según x, como si estuvieran en cálculo 1, como si la y fuera una constante cualquiera. ¿No? Es decir, esto va a dar exactamente la derivada de esto, que es bajo un exponente, o sea, a por alfa por x al alfa menos 1. Esa es exactamente la derivada parcial según x. ¿No? Si se fijan, es la definición de cociente incremental de esta función. La i de acá desapareció totalmente. Ya no está más la i. ¿Sí? O sea, literal es una función de cálculo 1. Y en general va a pasar esto. En general, ¿no? Cuando yo quiero derivar según x o según y, es pensar a la otra como constante y derivar como si estuviera en cálculo 1. Por ejemplo, la derivada parcial según y en un punto xy. ¿No? ¿Esto quién va a ser? Pienso la x como constante. Entonces, al derivar la x según y, me da 0. El derivar según x, a derivar según y, la b por y a la beta, esa sí me da algo que ya sabemos calcular. ¿No? Si quieren lo voy a escribir así. De ahí, de a x al alfa más esto. Esto me da 0. ¿Sí? Porque la x, recuerden, cuando estoy calculando la derivada parcial según y, la x es una constante. La derivada de una constante es 0. ¿No? Y esto otro sí me da algo. Me da esto. Entonces, esto es esto y esto es esto. ¿Se entendió más o menos cómo es la movida? O sea, en la práctica, las derivadas parciales es pensar una como constante y derivar la otra. O sea, no hay misterio. A ver, vamos a ver con otro ejemplo. No sé, arco tangente, que es a veces la D. De X por Y. Bien, quiero calcular esto ahora. Debería verse según X. En un punto XY. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pensar que la Y es un numerito, una constante,
y derivar según x como si tuviera un cálculo 1. Es decir, como si fuera arcotangente de 2x, por ejemplo, cálculo 1. En este caso, en vez de un 2 es una y. ¿Está ahí quieto? Va a ser ahora. Nada, o sea, es lo mismo. La derivada de arcotangente, que es 1 sobre 1 más x cuadrado, en este caso esto, por la derivada de lo de adentro, según x, por y. Les recuerdo esto, ¿no? O sea, arcotangente de u de x prima es esto. Regla de la cadena. Y acabo de hacer eso. En este caso, el prima ya no se usa más, porque tengo que decir con respecto a quién derivo. En este caso, derivo respecto a x. Me queda esto. Y respecto de y me queda lo otro. ¿Se está entendiendo lo que estoy haciendo? Díganme, por favor, porque es importante, si no volvemos un poquito para atrás. ¿Sí? Bien, ahora vemos uno un poquito más complejo. ¿Hay dudas hasta acá? ¿No? Bien. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, sería A, B, C, D, E, F, L, G. Tenemos esta función, que ahora ya no es con fórmula. Máximo. Bien. Esto ya ahora, en realidad, en algunos puntitos, en casi todos lados tenemos fórmula, pero vamos a escribirla bien quién es esta función. A ver, ¿qué es lo que hace esta f? Dada su entrada, que son x e y, se fija quién es el que tiene el valor absoluto más grande y mira ese valor. En otras palabras, dado un punto, agarro las dos coordenadas, el número más grande y me quedo con ese, un valor absoluto. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Bien, primero vamos a identificar cuál es el caso límite. O sea, esto es como una función por partes, no sé si se dan cuenta. ¿Sí? Cuando el valor absoluto de x es más grande que el de y, vale valor absoluto de x. El valor absoluto de y es más grande que el de x, valor absoluto de y. Y el caso límite es cuando el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de y. En x igual a y pasa, por ejemplo. Perfecto. Pero pasa en otro lugar más. Fíjense que el valor absoluto no le importa el signo. X igual a menos y. Ahí va. Si x es igual a y o a menos y, los valores absolutos son los mismos. Entonces son dos rectas. Voy a dibujar así en rojo. La recta x igual a y y la recta x igual a menos y. Cuando está en rojo, la función es como el caso límite de función por partes, digamos. Si se fijan, acá, x igual a y, se mueve un poquito más a la derecha, x es más grande que y. O sea, el y lo deja igual y el que lo agrandé. En otras palabras, lo que digo, esta región, la región valor absoluto de x más grande que valor absoluto de y, son estas dos. Esta región, en amarillo, amarillo, es la región valor absoluto de x mayor que y.
Y lo que dibujaré en color verde es la otra. Esto es valor absoluto de i mayor que x. Ahora, ¿cuánto vale la función en cada lugar? Si estoy en la zona amarilla de la derecha, cuando valor absoluto de x es más grande, vale la función valor absoluto de x. Como x ya es positiva, vale exactamente x. Si acá la función vale x. O sea, agarra cualquier punto y me fija la coordenada en x, ese es el valor de f. Acá arriba, el verde de arriba, lo que agarra es el valor absoluto de i. Como i ya es positivo, y arriba me da la función i. Ahora en la izquierda, ¿no? También lo que se fija es el valor absoluto de x, pero como x es negativa, para devolver el valor absoluto te pone un menos. O sea, acá la función es menos x. Y abajo va a ser menos i. Entonces es una función por partes. En la región de la derecha vale x, en la región de arriba vale i, de la izquierda menos x, y en la de abajo menos i. ¿Están de acuerdo con eso? Así. Bien. Entonces hay que empezar a ver las derivadas. La afirmación que digo es, salvo unas rectas rojas, ya tenemos la derivada. ¿No? Sabemos cuántas son las derivadas. Esto y esto en las regiones de color. ¿Está? O sea, no en las rectas rojas. Es decir, salvo rectas rojas. Porque fíjense que la definición de derivada parcial, ¿tá? Es un límite, el límite es algo local, por lo tanto yo siempre me puedo restringir a un abierto chiquitito de un punto que yo quiera. Entonces agarran cualquier punto, por ejemplo, ese punto tiene un entornito todo amarillo. En ese entornito todo amarillo la función es x. Lo que es afuera de ese entornito amarillo, al límite no le importa. Entonces, adentro de ese entornito amarillo, la función es x y lo que voy a derivar es la función x y punto. Entonces, es como si tuviera f de x igual x. Entonces ya lo sé derivar fácil. ¿No? Entonces lo que digo es, en región amarilla a la derecha, ¿sí? Tenemos esto. La derivada parcial según x, evaluado en un puntito y, en un puntito x y, ¿vienen por acá? ¿No? Esto es la derivada de x, si quieren. Eso es 1. La derivada parcial según i, ahí es 0. Porque es la derivada parcial de la función i según x. Perdón. La derivada parcial de la función x según i. Entonces, en la región amarilla de la derecha, esta, como es la función x ahí adentro, derivar según x me da 1, derivar según y me da 0. Es lo que estoy diciendo. Y así con todas. En la de arriba, según y es 1, según x es 0.
La de la izquierda, según x es -1, según y es 0. La de abajo, según y es -1 y según x es 0. ¿Se entiende eso? ¿No? Lo mismo con el resto. No sabemos calcular porque no tenemos un entornito que esté metido en alguna zona. ¿Entendés? O sea, ¿por qué estoy usando que en los colores yo puedo hacerlo rápido? Porque el límite es algo local, entonces yo no puedo restringir a una pelotita o cualquier punto de esa localidad. Es decir, si ahora en cualquier puntito de cualquier color encuentran una bolita que está metida en el mismo color. Dicho en otras palabras, lo que está pintado de colores son conjuntos abiertos. En la recta roja no. En la recta roja, si yo me la recta roja, me voy a fijar en un entornito alrededor de ese punto rojo, tengo cosas de colores cerquita. Entonces, los límites direccionales, en este caso, las derivadas parciales, que son moverse en la dirección estas, van a cruzar colores. Y ahí lo tengo que tratar con cuidado. De hecho, no va a existir el límite. No va a ser derivable ahí. Ahora lo vemos. Pero cuando estoy en una zona del mismo color, o sea, soy siempre la función x o siempre la función y, eso sí lo sé derivar fácil. ¿No? Entonces ahora veamos qué pasa en las rectas rojas. ¿Por qué en la región de la derecha es x la función? Vamos a escribirlo capaz eso. Lo escribo así. Cuando x cumple esto, la región amarilla, ¿quién es? La región amarilla es esto y esto. Perdón, x mayor que... Bueno, sí, eso. Esto es la descripción analítica de la región amarilla a la derecha. Es el valor absoluto de x más grande que y el x mayor que 0. Cuando tengo eso, f de xy es igual al máximo valor absoluto de x, valor absoluto de y. Por la primera condición, esto me da valor absoluto de x. Porque ahí valor absoluto de x es más grande. Y por la segunda condición de que x es mayor a 0, le puedo sacar valor absoluto. Entonces me queda x. Entonces cuando x, y está del lado de la derecha, la función me devuelve x. ¿No? Pero si x era negativo, me tenía que poner un signo de menos para el valor absoluto. ¿No? Y con la y el menos y es lo mismo. No sé si se entiende eso que estoy diciendo. O sea, por ejemplo, del lado de la izquierda sería esta condición, pero acá sería x menor que 0. Entonces, f me da el valor absoluto de x, pero el valor absoluto de x no va a ser x, va a ser menos x. En el lado de la izquierda. ¿No te convencí? ¿No? Si quieren lo podemos hacer más analítico. ¿No? O sea, ustedes ya saben que a mí me gusta como llevar todo lo gráfico, pero no es necesario. Pueden hacerlo totalmente con cuentitas. ¿Sí? O sea, empiezan a dividir por casos si quieren. ¿No? Cuando x es mayor que y, acá hay dos casos. ¿No? O bien x es positiva y x es mayor que y, o bien x es negativa y x es mayor que y. Y van abriendo así como casos. Está este caso, está este otro caso. Y de nuevo lo hacen. O sea, lo mismo. Pueden dividir todo por casos y ver cuándo el f vale tanto, etc.
Bien, entonces vamos ahora a estudiar las zonas rojas, o sea, las rectas rojas. Bien, lo primero que quiero que vean es que la función en las rectas rojas tiene un cambio drástico. ¿Sí? A ver si se dan cuenta. Por ejemplo, imagínense que están parados acá. Imagínense que es el 1, 1. ¿No? Por ejemplo. Ahora quiero calcular una de las derivadas parciales, por ejemplo, según x. Recuerden, según x es moverse un poquito en la dirección x y ver cuánto es la derivada ahí. Cuánto es el cambio infinitesimal en moverse en la dirección x. O sea, esto. La derivada parcial según x me mide el cambio infinitesimal en moverme en esa dirección. Fíjense que del lado de la derecha vengo valiendo x, x, y la derecha y. ¿Y qué va a pasar? Acá, en esto que dibujé acá, la i no cambia. Entonces, al lado de la izquierda, esto es constante. No sé si se dan cuenta, vale 1 constante. Y la del lado de la derecha va a crecer, porque el lado de la derecha me devuelve la x y la x se está moviendo. Es decir, esto es constante, 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 y crece. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, acá, en esa región de ahí, la función vale 1 constante. En esa punteadita. Y en la otra, ¿tá? La función empieza a crecer, porque en la otra me devuelve la función x. Y la x sí se está moviendo. ¿No? Acá, función f de xy va a valer x. Donde la x empieza en 1. Entonces, ¿qué es lo que, si yo pienso esto como la phi que dibujé allá arriba, como la función restricta, lo que hace es, está valiendo 1 y en un momento se despega así ese trap. ¿No? Eso no va a quedar derivable. ¿No? O sea, no puedo pasar de ser constante a crecer de la nada. ¿No? Entonces, este punto de quiebre corresponde a este puntito que está en la recta roja. Y eso va a pasar con todos. Si hago en la dirección y pasa lo mismo. ¿No? Solo que al revés. ¿Se están dando cuenta de eso que estoy diciendo? ¿No? Ahora lo escribimos, ¿está? Pero a lo que voy es que hay valores absolutos en el medio. Es muy probable que hayan puntitos de quiebre, como en cálculo 1, donde no existía la derivada. Acá pasa lo mismo. Son puntos donde no existe la derivada porque hay piquitos. Entonces, supongamos que x igual a y. ¿Tá? Es decir, estoy en una recta roja. Ahí a la izquierda del punto que marcaste como f de x igual a x, pusiste f Es- aproximadamente 1 o no, t. no, eso es un igual, es lo mismo. A veces se usa este igual para las funciones. O sea, es Ah, está. una notación, es un igual nomás. ¿No? F igual a 1. Pero solo en esos punteaditos está ahí la F1, ¿no? O sea, a lo que voy es que si me muevo para la izquierda, si solo muevo las X en los lugares donde valgo Y, la función no se entera. O sea, vale lo mismo. Y lo mismo va a pasar si me muevo en la vertical. Si solo muevo la Y, en los lugares donde la función vale X, no se entera la función. Por eso como que en estos casos límites, como que la función, cuando yo me muevo por rectas, las derivas parciales, ¿no? Pasa esto. Soy constante y crezco. Soy constante y crezco de la nada. Entonces se forman piquitos. ¿No? Entonces vamos a ver esto. Entonces,
Vamos a calcular la derivada parcial y vamos a ver que el límite no existe. Definición. Esto se lo tienen que aprender. Se lo van a aprender de escribirlo tantas veces, ¿no? Esto es esto. ¿No? Y acá ya entra una discusión, ¿no? Porque fíjense lo siguiente. Si la t es positiva, entonces la x creció, entonces la f va a empezar a valer x, o sea, t más x. Si la t es negativa, la x decreció, entonces la función va a valer y. Entonces, la observación es la siguiente. Observar que f de t más xy es igual a t más x si t es mayor que 0, y f de t más xy es igual a y si t es menor que 0. ¿Se dan cuenta? Como todo es positivo acá, o sea, si quieren piensen que que los dos son positivos, ¿no? Y que ambas son positivas. Es uno de los casos. O sea, vamos a suponer que estamos acá, en este punto. Puse las dos positivas en este, es porque es el caso más fácil, porque no tengo que lidiar con el valor absoluto, pero es lo mismo. Si no, tengo que poner un menos en algún lugar. Entonces, si estoy ahí, en la recta igual x, y corro el x un poquito para la derecha, entonces la función me toma eso, me toma lo más grande de la función. Pero si lo disminuyo con un t negativo, se queda con el más grande que es el y. Si quieren, el y es igual a x, entonces si quieren lo puedo escribir así, ¿no? Capaz que para no confundir, xx voy a poner, ¿no? Como x es igual a y, lo voy a escribir así. Así capaz que se nota más todavía. Entonces lo que estoy derivando es una función que vale en un lugar t más un número y en otro lado ese número. Es decir, la restricción de f, la recta horizontal que pasa por el punto xx, hace eso. Vale para la derecha vale t más x, para la izquierda vale el constante igual a x. Esto no es derivable. Si quieren probar que este límite no existe, fíjense que los límites laterales no coinciden. Sí, es una forma, ¿no? Por ejemplo, este. Cuando t tiende a 0 por derecha, o sea, cuando t es positivo, esto me queda, o sea, igual no. T más x. Este límite me queda este límite. T más x menos x sobre t sea 1. Porque ahí la función crece como t. Pero acá, cuando t tiende a 0 por izquierda, esto me queda x menos x arriba. Entonces, lo que le estoy diciendo es literalmente lo que dije hoy. En un lado soy así y en otro lado soy así. Acá la derivada es 0, acá la derivada es 1, y acá no existe la derivada. Con valor absoluto de cálculo 1, que es así. Acá no existe derivada, bueno, es lo mismo. ¿No? Por lo tanto, no existe el límite. Con la derivada parcial según I va a pasar exactamente lo mismo.
O sea, lo que está pasando gráficamente es eso, que si me muevo en la dirección vertical o horizontal, cambio de color, sí o sí, en cualquier lugar. Salvo en el punto 00. Ahí no cambio de color, pero igual no soy diferenciable. Ahora lo discutimos. El de abajo, ¿cuál? ¿Esto? No, eso te queda, arriba te queda un 0. Acuérdate que el X ahora no es variable, o sea, lo único que varía es el T, como si fuera un número. El X, digo. Entonces me queda la función 0, o sea, un 0 y T, o sea, el 0 ya está ahí. O sea, esto es la función 0 de 1. Esto es la constante igual a 0 ya, antes de hacer límite. Esto de acá, de arriba, es la función 0. Cuando T es negativo. Entonces me queda 0 sobre T de 0. ¿Se entendió eso? Capaz que me haré un poquito que el X ahora es un número. Claro. Exacto. O sea, f de t más x. Esto lo que hace es agarra el más grande. Como x es positivo, si lo piensan así. Agarra el más grande. Si t es positivo, estoy agrandando el x, entonces me quedo con la primera entrada. Si t es negativo, entonces estoy achicando el x, entonces me quedo con la segunda entrada. Eso es lo que hace la f. A mí me confunde un poco quién es T, o sea, porque estamos diferenciando casos según lo que vale T, pero como que no, me cuesta ver qué es T en lo que estamos haciendo, tipo en el Claro. gráfico y eso. En el gráfico t es el parámetro de la recta. ¿Te acordás que yo lo escribías tipo así, alfa de t igual recta? P más t por b, escribí antes. T es el parámetro que uso para moverme. Es como el h en el límite de cociente incremental. En cálculo 1, ¿se acuerdan de f de x más h menos f de x sobre h? ¿Se acuerdan de eso? No sé si usaban la h en cálculo 1, pero es medio común. Esa h, que es como la variable muda para definir el cociente incremental, bueno, la t juega un papel similar. En el dibujito, ¿quién es? Es básicamente el que me dice si estoy a la derecha o a la izquierda. Bueno, la deriva versus un x es moverse en esa dirección. ¿Quién es esta recta? Esta recta es el punto xx. El punto xx. La recta punteada sería alfa de t igual x más t x. Es lo que aparece acá, ¿no? Esto. O t más xx. Lo que aparece ahí adentro es esta recta. ¿No? Entonces, cuando la t es positiva, me estoy moviendo para la derecha. Cuando la t es negativa, me estoy moviendo para la izquierda. O estoy en la izquierda, estoy en la derecha, digamos. Entonces, esta región de acá, en azul, corresponde a cuando t es positivo, y esto está acá, corresponde a cuando t es negativo. Y por eso tengo que dividir según dos casos, porque cuando t es negativo estoy en la zona verde, cuando t es positivo estoy en la zona amarilla. Por eso lo tuve que distinguir acá en los dos casos. Por eso dividí el t según dos casos. Pero el t es una variable auxiliar que la uso para parametrizar una recta. Uso la t porque es la variable que me queda más cómoda, porque la x, la y, las p, la u, las b, las voy a usar para otras cosas. Podría usar el h también. Me queda bien. Ahí va, Sí. perfecto, gracias. ¿Entendió un poco? Sí, quedó un poco más claro. Gracias. Esto igual es, yo sé que hay que digerirlo, digamos, ¿no? Capaz que tire mucha información de una hoy. Lo que estamos haciendo es una derivada direccional, que en este caso particular se llama derivada parcial, que consiste en ver el cambio infinitesimal de f a lo largo de una recta especial.
las rectas verticales y horizontales. En este caso, la recta que estamos viendo recién fue esta recta horizontal. Entonces, un buen ejercicio es intentar graficar esto. Yo no lo voy a hacer como hacer cualquier cosa, pero intenten graficar la función esta, f. Si lo intentan graficar, van a ver que les queda, bueno, le va a quedar una función continua, pero en donde están las cosas rojas, van a tener como picos. Es decir, va a ser como... Va a ser como una especie de pirámide, si no lo veo medio mal invertida. No sé si lo están viendo eso. Es decir, en las direcciones siempre crece, pues siempre vale positiva, ¿no? Y va a crecer solo fijándose unas coordenadas en algunos lugares. No sé si lo están viendo eso. Por ejemplo, piensa en los conjuntos de nivel, otro buen ejercicio. Cuando la función vale 1. ¿No? Esto ya lo sabe, o sea, estos conjuntos de nivel ya los dibujamos sin hablar de conjunto de nivel. ¿Se acuerdan cuando hablamos de normas y distancias? ¿Se acuerdan la distancia del máximo? ¿O del supremo? Que agarraba el mayor de los valores absolutos de x, y, que es esto exactamente. No sé si se acuerdan. Los conjuntos de nivel van a ser los bordes de las bolas que dibujamos cuando estuvimos viendo esa función. Por ejemplo, el conjunto de nivel 1, es decir, los puntos donde f vale 1 van a ser cosas así. Así. Cuadraditos. ¿Ah? Ese sería el conjunto de nivel 1. ¿Ah? Entonces, si se fijan, esto va a crecer como para arriba. Creo que es eso, si no lo hice mal. Pero bueno, se lo dejo a ustedes como ejercicio porque creo que está bueno. O sea, ejercicio del ejercicio. Dibujar conjunto nivel. De F. E intentar dibujar el gráfico. Bueno, igual ustedes, yo sé que manejan mucho mejor que yo el GeoGebra y ahí lo van a ver bien. Aunque para mí intentar dibujarlo es mejor. Lo único que puede ser distinto es estudiar el 0, 0. El punto 0, 0. ¿Por qué? Porque en el punto 0, 0, está acá en el medio, si yo muevo el eje de las X o muevo el eje de las Y, puede parecer que no cambia mucho la función, porque si muevo la dirección horizontal, estoy siempre en regiones amarillas, y si muevo en regiones verticales, o sea, si muevo en la recta vertical, siempre estoy en región verde. Pero no solo eso, o sea, justamente en el 0, 0, de un lado algo X y de otro lado menos X. Es literalmente la función valor absoluto ahí. Es este pico. En los otros lados aparece el pico este, constante y crezco de repente, pero en el 0, 0 aparece este pico. Por ejemplo, acá, en esta dirección, dibujo ahí en negro, si se fijan, va a ser la derecha X y la izquierda menos X, que es exactamente esto. O sea, acá estoy suponiendo que X es distinto de 0. Cuando X e Y son 0, ¿no? Ahí X más T y X menos T va a ser T y menos T, en esta definición de acá. Si escribo la definición, o sea, de esto ya se en la cuenta, le va a quedar, por límite por la derecha, le va a quedar 1 y por la izquierda menos 1.
En vez de 1 y 0, como quedó acá, por la derecha va a ser 1 y por la izquierda menos 1. Entonces tampoco va a existir el límite. Y arriba y abajo lo mismo. O sea, a la conclusión que se llega es esta. Conclusión: no existen derivadas parciales en las rectas rojas, que son x igual a más menos y. En el resto sí. ¿Se ve eso? De nuevo, otra forma de pensar las derivadas direccionales es un cambio infinitesimal en moverse en direcciones horizontales o verticales. Horizontales sería derivada parcial según x, verticales sería derivada parcial según y. Cambio infinitesimal, que es lo que mide una derivada, ¿no? Lo veo solo en esas direcciones. A ver si puedo borrar esto negro. No, no es posible. No. Bueno, ahí. Bien, ¿vamos bien hasta acá? O sea, dudas tienen que tener. Pero ¿alguna duda que quieran traerla? ¿Se escucha? Por mi parte no tengo dudas de esto, pero me entreverá tipo, a la hora que vayas a hacer el ejercicio que vos mandaste, el dibujar o sea, cómo dibujar los gráficos de entrenar una banda. Para mí, Bueno, para dibujar el gráfico, lo más fácil es primero dibujar los conjuntos de nivel. O sea, están bastante relacionados. El conjunto de nivel te dice cómo levantar esto. Viste, el gráfico es como a esto que es el dominio, de darle eje Z, que vendría a estar conjuntándose nosotros, y empezar a levantar cosas, en algún sentido. El conjunto de nivel te dice quiénes se levantan a la misma altura. Entonces, si vos tenés la noción de conjunto de nivel, o sea, tenés dibujado el conjunto de nivel, es como que los vas levantando en orden. Conjunto de nivel 0 no lo levanto, conjunto de nivel 1 lo levanto a altura 1, conjunto de nivel 10 lo levanto a altura 10, entonces como que se te va formando el gráfico. Esa es una forma de pensarlo, no es la única, obviamente. sí, es una buena idea, no lo había pensado. Y se van a empezar a subir como cuadrados. Los conjuntos de nivel van a ser como cuadraditos, si no lo pensé mal, y van a empezar como a levantarse cuadraditos. Y les va a quedar, si no lo, o sea, lo estoy pensando ahora, capaz que me equivoco, pero le va a quedar como una pirámide invertida, digamos. Base cuadrada. Ya está. Deja punteado. Se van levantando cuadraditos. Y las líneas rojas, ¿no? Las líneas rojas van a ser a estas aristas. Y de atrás. Entonces, hay de nuevo una noción de suavidad con derivadas, ¿no? Donde hay picos, donde hay como cortes bruscos, y donde no se puede derivar, donde no existe la derivada. Bueno, va a pasar algo similar. Creo que va a quedar algo así gráfico. No lo pensé en realidad. ¿Cómo hacemos usar la definición? Bueno, cuando estoy en un lugar donde tengo un entorno abierto, o sea, si tengo un punto en el que quiero calcular la derivada parcial, y tengo un entorno abierto a ese punto, donde tengo una formulita que es derivable, entre comillas, entonces lo puedo hacer. O sea, puedo no usar la definición. Que fue lo que hicimos acá. Fíjate que
Cuando estamos en la región X, o en la región menos X, o en la región Y, o en la región menos Y, no usé la definición, simplemente derivé a mano. Porque ahí estoy usando que cualquier puntito de ahí tiene un entornito gordo ahí también, con la misma fórmula. Cuando, dependiendo para dónde me muevo, cerca del punto, cambia la fórmula, ahí ya no. Ahí se toca hacer, es como un límite por casos, en algún sentido. En este caso tenía que discutirse un T mayor a 0 o T menor que 0, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo la función, hay otra que es acá, sería la anterior a esta, que es e a la i por seno de x, en todos lados, esa fórmula, ahí no tengo que usar la definición nunca. Sí, sale. Iba rapidísimo. Sería la B, C, D, E, la F. La F es esta función, e a la i seno de x. Bueno, acá no hay ambigüedad en ningún lugar. E a la i es una función continua y derivable, una función de una variable, seno de x lo mismo. ¿No? Y si se fijan, en todo puntito tengo un entorno, en realidad en todos lados es la misma fórmula. O sea, no hay casos donde la fórmula cambie porque si no la fórmula. Entonces ahí sí puedo hacer esto. La derivada acá según x es pensar la i como constante y derivar según x. O sea, me queda e a la i por coseno de x. La derivada parcial según y me queda e a la i seno de x. Así de fácil. Por lo general tengo que ir a la definición cuando tengo esos casos donde hay un cambio de fórmula, por decirlo de una forma. O donde no es claro que la fórmula sea derivable. Sí, después vamos a dar más ejemplos así. Bien. Comentar que para el siguiente ejercicio. Perfecto, bueno. Puedo seguir derivando. Nada me lo impide. ¿Ah? O sea, fíjense que la derivada parcial según x es también una función. ¿Sí? De R2 en R, o del dominio en R. ¿No? Como en cálculo 1. En cálculo 1 está la derivada en cada punto, pero está la función derivada. La función derivada la puedo volver a derivar, es lo que me da la función derivada segunda, etc. Y acá es exactamente lo mismo. A cada punto del plano le asocio la derivada según x, eso es la función derivada parcial según x. Y a eso la puedo derivar de nuevo. Estoy diciendo esto. Si tengo definida o sea, si quieren, la función derivada parcial según x, según x o según quien sea, ¿tá? O sea, esta va de un dominio de R2 a R, tal que esto en xy me da la derivada parcial según xy. No lo voy a escribir porque sería tautológico. O sea, cada punto R2 me da su derivada parcial según x. Evaluada ahí. Esto se puede volver a derivar. A veces, ¿no? Esta función también se puede derivar. Es lo que da lugar a derivadas segundas. Por ejemplo, si yo derivo según x y después derivo según x de nuevo, es literalmente la derivada segunda de la función de una variable que me había definido al principio. Es decir, agarro mi función f, me la restringo a una recta, eso se vuelve una función de una variable sola,
Y ahí la puedo derivar todas las veces que quiera con cálculo 1. Lo interesante es que ahora puedo cruzar las derivadas. O sea, puedo derivar según x y esa función después derivar según y. ¿No? O al revés, según y primero y después según x. ¿No? Y esa información es un poco distinta. O sea, se puede interpretar de una forma distinta. Es cómo varían las derivadas según x a medida que me muevo según y. Es el cambio infinitesimal de las derivadas según x a medida que yo me muevo verticalmente. Eso es nuevo. La fórmula es hacer fórmula, o sea, hacer cuentas. Pero la interpretación es distinta. Y el ejercicio 2 trata de eso, derivadas de orden mayor. Esto puedo hacerlo sin parar, ¿sabes? Y se empiezan a anotar así. Eso sería derivar según x 2 veces. Esto es derivar según x y según y. O sea, primero según y, después según x. Esto es derivar primero según x, después según y. Y bueno, está, y la derivada de y 2 veces. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. El 2, por ejemplo. Vamos a hacer, no sé, el logaritmo de x por y. O le hacemos eso. Seno f de xy es igual a seno de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, derivadas parciales. La derivada parcial según x de esto. Esto es hacer cuentas. De nuevo, la y es una constante, derivo. Esto me queda la derivada de esto, que es coseno, por la derivada de lo de dentro, que es 2x. La derivada según y es lo mismo, pero con y. Lo que digo es que ahora puedo volver a derivar según x o según y cualquiera de las dos. Entonces voy a derivar según x 2 veces. Entonces simplemente, de nuevo, pienso la y como constante y derivo según x. Entonces acá tengo regla de producto si quieren. La primera derivada me queda esto. Por 2x más coseno de x cuadrado más y cuadrado por 2. Derivada según x y después según y sería esto. Es a esta derivada según y. Ahí es donde hay es lo distinto, ¿tá? Primero lo derivé según x y ahora según y. Y eso derivado según y, la x es una constante, queda afuera. Y ahora el coseno este lo derivo según y. Entonces me quedan por menos seno x cuadrado más y cuadrado por 2y. Y fíjense qué pasa si yo hago al revés. Derivo según y primero y después según x. Esto. Es decir, esto de acá lo derivo según x. Las cruzadas al revés. Y me va a quedar lo mismo. El 2 sí queda afuera. Me queda menos seno de x cuadrado más y cuadrado. Por la derivada de lo dentro, según x, o sea 2x. Y la derivada 2 veces según y no la voy a hacer, pero es lo mismo que la primera de arriba. Pero lo que quería que se dieran cuenta es que estas dos cosas son iguales. Las derivadas cruzadas, bajo ciertas hipótesis, van a ser iguales. Que eso ya lo vamos a tratar. Capaz que ya lo vieron en el teórico, y si no lo vieron, ya lo verán. Pero las derivadas parciales cruzadas, es decir, hacer según x, según y, o según y, según x,
bajo ciertas hipótesis súper razonables, o sea, casi todo el tiempo, van a coincidir. Entonces, a veces, si bien son 4 derivadas parciales de segundo orden, o sea, 4 derivadas segundas distintas, en realidad son 3. Según X 2 veces, según Y 2 veces, y la cruzada. Por lo general, las dos cruzadas son iguales. ¿Se entendió eso? ¿Se entiende que es lo mismo que hacíamos en cálculo 1? Está la derivada en un punto y la función derivada, o sea, la f'. Bueno, ahora es la derivada parcial según x, es una función, la derivada parcial según y es otra función, y ahora estas las puedo volver a derivar según x o según y. Y eso todas las veces que yo quiera. Todas las veces que yo pueda, ¿no? Que yo quiera. Y de hecho, después vamos a definir que es una función C1, C2, C3, C infinito, en varias variables. Tiene que ver con esto, hasta dónde puedo derivar. Hasta derivadas de qué orden puedo tener y son continuas. ¿No? Eso ya lo vamos a trabajar. Quería hacer algo del 4, pero ya estamos a la hora. Así que la clase que viene vamos a arrancar con el ejercicio 4. El ejercicio 4 está bueno. Vamos a hacer 2 ejercicios capaz de ahí. Porque ya mezcla, ya empieza a usar otras cosas. O sea, vamos a empezar a trabajar con derivadas direccionales, funciones definidas por casos, ¿no? Continuidad. O sea, es un estudio un poquito más completo. No todo lo que se necesita, pero lo vamos a completar nosotros a la fuerza, ¿no? O sea, la clase que viene quiero trabajar con el ejercicio 4, capaz que el A y el E, primero y el último, capaz, no sé. Estudiar la continuidad, estudiar dónde existen las derivadas direccionales, o sea, y las parciales también. Quiero hablar un poquito de diferenciabilidad, que todavía no hablamos, y ver la diferenciabilidad en esos del 4. Que creo que no está como consigna, pero lo vamos a hacer igual. Y después ya seguimos de largo. Después más adelante vamos a hablar de regla de la cadena y el próximo práctico de polinomio de Taylor, plano tangente. O sea, es como análogo a lo que hacía en cálculo 1. ¿Sí? Saben saben qué son los límites, saben qué es algo continuo, ahora estamos viendo qué son las derivadas. Después vamos a ver qué se hace con esas derivadas. ¿Qué se hace? Bueno, se puede calcular el Taylor y el análogo a recta tangente, que va a ser el espacio tangente o plano tangente. Plano tangente en 2 variables. Bien, así que lo voy a dejar por acá. Si alguien quiere trabajar con algún ejercicio particular ahora, pues, después de clase, a modo de consulta, yo estoy. Si quieren rever algo de lo que vimos hoy. A la clase la sigo grabando igual, para que quede subido. Bien. ¿Entonces tienen dudas? ¿Quieren preguntar algo? Yo te quiero pedir un segundo si te animás a subir, que hay una gráfica que no terminé de copiar y estoy esperando. Va. Decime. Es una más arriba de esa. Es una que hiciste, esa misma, ahí va. Está medio fea la gráfica igual, pero capaz que se entiende un poco. Es como cortar el gráfico es como una rebanada del gráfico, digamos. Lo que intenté dibujar ahí. A ver si configuro más acá. Lo escribí así. Según B, df en P más la derivada de cálculo 1.
Bien, bueno, alguien con dudas, recuerden que me pueden escribir mail, pueden escribir en el foro, y pueden, en caso que lo quieran, podemos coordinar una clase de consulta también. Bueno, entonces corto la grabación.